Buenas noches, querido. En este momento quiero compartir un poco de la palabra del Señor contigo, con aquella persona que está escuchando, que está viendo esta transmisión en este momento. Por eso te pido, inclina tu rostro conmigo, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Querido Dios, en este momento pedimos tu bendición, pedimos tu cuidado, tu protección, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos, quizás estaré hablando para alguien que se ha sentido indigno. Quizás estaré hablando para alguien que ha cometido muchos errores en su vida. Y tus pecados te han apartado de Dios. Y crees que como que Dios posiblemente no contesta tus oraciones. Y piensas, ¿será que Dios alcanza a perdonar todo lo que he hecho? Estaré hablando para alguien que cree que no merece el perdón de Dios, que no merece la misericordia de Dios, porque el enemigo te ha hecho creer esto, porque el enemigo ha colocado en tu mente que no mereces, que no tienes derecho. Pues ve conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Si tienes tu Biblia allí a la mano, ábrela, el libro de Juan, capítulo 8, y lee conmigo el versículo 1 y el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Sabes, me gusta esta parte de Jesús. Él se sentaba a enseñar a la gente, y cuando Jesús se sentaba a enseñar a la gente, Jesús no solo veía los rostros, él veía las necesidades de cada persona. Jesús veía a los jóvenes sufriendo con sus hábitos. Jesús veía a los padres sufriendo con sus hogares. Jesús miraba las necesidades de las personas. Jesús veía la tristeza de las madres sufriendo por sus hijos. Jesús miraba la tristeza de esas madres sufriendo por sus esposos. Jóvenes que habían perdido a sus padres. El Señor Jesús conocía el fondo del corazón humano. Por eso cuando Jesús hablaba lo hacía de forma directa. Por eso cuando Jesús hablaba, cada persona sentía que el mensaje era individualmente para él. Y cuando tú escuchas un mensaje, mi querido, y se parece a lo que tú estás viviendo, a lo que yo estoy viviendo, no es el hombre el que hace las cosas. Es aquel que te creó, aquel que te vio nacer, aquel que te vio sonreír, aquel que te vio caminar, aquel que te vio dar tus primeros pasos. Él te conoce bien, más que nadie en esta tierra. Por eso solo en Él puedes confiar. No hay nadie que te conozca más que Cristo Jesús. Solo Él. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice la palabra de Dios. Vamos a imaginarnos esta escena. Jesús está enseñando a la multitud. De repente se oyen unos gritos en medio de la multitud. Se abre un espacio en el centro. Son los escribas y fariseos. Pero hay algo extraño aquí. Todos traían una piedra en la mano. Y había mujeres. Y gritaban cosas. Insultaban a alguien. Y uno de los fariseos traía a una mujer arrastrando por el pelo, y esta tenía una característica muy extraña. Estaba semidesnuda, solo cubierta con un manto, estaba sudada, llena de polvo, y la tiraba, y otras mujeres le decían sucia, quita maridos. Y la multitud empezó a abrirse, y los fariseos llegaron hasta donde estaba Jesús, y el que la llevaba la tiró en medio. ¡Bum! Ahí. Y ella en medio de su pelo escondió su rostro por la vergüenza que estaba pasando. Y de repente uno de los fariseos se dirige al maestro y le dice, versículo 4 y versículo 5, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tremendo, mis queridos. Estos escribas y estos fariseos eran muy astutos.
Ellos le estaban tendiendo una trampa a Jesús. Si Jesús decía, apedréenla, ellos iban a decir a Pilato, Pilato, aquí está un judío dando la orden para matar. Y Pilato, por ser romano, iba a decir, no, tráiganme a ese judío acá, porque aquí el único que da la orden para matar soy yo, el emperador. Tremendo. Pero si Jesús decía, no la apedreen, entonces ellos iban a voltear a mirar a la multitud y le iban a decir, sí, ven, este maestro que les habla no cree en la ley de Moisés. Y entonces el problema iba a ser para Jesús. Pero Jesús, nuestro Jesús, mi querido, nunca pierde, nunca falla. El Dios que te habla en esta noche es un Dios vencedor. El Dios que te habla en esta noche es un Dios triunfador. Jesús no se equivoca, Jesús no falla, Jesús siempre gana. De hecho, ya Jesús ganó, ya Jesús obtuvo la victoria para que tú creas en Él y seas un victorioso también. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Imagínate la escena. Estos hombres allí le preguntan, todo queda en silencio, y el fariseo le pregunta a Jesús, oye, en la ley dice que debemos apedrearla, ¿y tú qué dices? Y Jesús se inclina en el suelo y empieza a escribir con su dedo. Le dice el uno al otro, oye, ¿y qué hace? Pero miren la angustia, miren el desespero de estos hombres, mis queridos. Versículo 7, versículo 8. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mira, cuando Jesús dijo, el que de vosotros está sin pecado, tira la primera piedra, María sintió la primera piedra en su cara. María dijo, ahora sí me van a apedrear. Y la primera piedra va a venir de este Jesús, porque Él sí que no tiene pecados. De todos los que estaban allí, mis queridos, mis apreciados, el único que tenía derecho a apedrear a esta mujer era Cristo Jesús, porque Él no tenía pecado. Y dice la palabra de Dios que Jesús se inclinó y con su dedo empezó a escribir los pecados de cada uno de los que tenían una piedra en su mano. Yo me imagino la escena. Estaban allí escribiendo Jesús. ¿Qué tal si bajáramos ahora un tablero aquí y empezáramos a escribir los pecados que cada uno de nosotros cometemos? María, adulterio. Juan, robo. Pedro, mató. Tremendo, ¿verdad? Ellos estaban viendo allí sus pecados escritos. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta ¿qué? Hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Uno a uno empezaron a irse, desde los más viejos hasta el más joven. El sumo sacerdote se acercó, miró su pecado, soltó la piedra y se fue. Y el más joven le pregunta, ¿y tú para dónde vas? Y él le dice, me acordé que tengo una junta de iglesia, me acordé que tengo una reunión muy importante, y se fue. Y poco a poco se fueron yendo. Uno a uno se fue yendo, dice la palabra de Dios. Mi querido, pero Jesús habla a nuestro corazón en esta noche. Habla a nuestro corazón en este momento. El Señor quiere que realmente nos humillemos ante Él y que reconozcamos nuestros pecados. Mi querido amigo, que estás allí escuchando esta palabra. Mi querido hermano, mi querido líder de iglesia, mi querido pastor, a menos que nos humillemos ante Dios, Él no podrá hacer la obra de transformación
que ha prometido hacer en tu vida. Debemos humillar nuestro corazón a Él. Eres tú y Jesús en medio de tu salvación. Humíllate a Jesús delante de Él. Humilla tu corazón a Él. Posiblemente entre más años pasan, más pecados acumulamos. Entre más tiempo pasa, más endurecemos nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. Muchas veces cuando se hace un llamado, nos colocamos en pie porque el de al lado se colocó de pie. Muchas veces aceptamos escuchar la palabra de Dios porque alguien nos dijo, ven y escucha conmigo. A menos que nos humillemos, a menos que humillemos nuestro corazón a Dios, Él no podrá hacer la obra de transformación que ha prometido hacer en tu vida. Eres tú y Jesús en medio de tu salvación, nadie más. Pero volvamos a la mujer de la historia. Jesús primero lanzó la pregunta y uno a uno se fueron yendo. Y ella en medio de su angustia esperaba el primer golpe en su cara y de repente Jesús le hace una pregunta con amor. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella, en medio de su pelo, levanta su mirada hacia un lado, hacia el otro, no ve a nadie. Y le dice, maestro, se han ido. Entonces Jesús se acerca a ella, la toma de la mano, la levanta y le dice las palabras más lindas que pueda decir Jesús al ser humano. Y Jesús quiere tomarte de la mano en esta noche. Jesús quiere levantarte y te quiere decir, ni yo te condeno. Versículo 11. Ni yo te condeno, dice el Señor Jesús. Pero no excusa el pecado. Mira que el texto, versículo 11 dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús sabía que ella estaba en pecado. Claro que sí. Y Jesús sabe que tú estás en pecado. Claro que sí. El Jesús que nosotros tenemos no es un Jesús que está dispuesto a castigarnos por nuestros pecados. Él te dice a ti hoy que estás escuchando su palabra, ni yo te condeno. Y tú le dices, Señor, con todo lo que he hecho, ni yo te condeno, dice el Señor Jesús. No te condeno, te acepto como tú eres, te dice Jesús en esta noche. Has pecado, has jugado conmigo, te has apartado, no importa qué tan lejos hayas caído. Nadie ha ido tan lejos que no pueda regresar. Señor Jesús te dice, yo te amo, yo soy tu Padre, ni yo te condeno, dice el Señor Jesús en esta noche. El Dios que te habla hoy es el Dios. No es un Dios que condena, es un Dios que salva, es un Dios que liberta, es un Dios que perdona. Y si oyes su voz, no endurezcáis tu corazón en esta noche. Él te compró con su sangre preciosa. Por eso Él te dice en esta noche, ni yo te condeno. Estaré hablando para alguien que cree que la manera como ha vivido no merece perdón. Estaré hablando para alguien que ha cometido un pecado, que cree que es tan grave hasta el punto de no recibir la misericordia y el perdón de Dios. Déjame decirte en este momento que aún la misericordia de Dios está sobre este mundo. Aún la misericordia de Dios está para ti. Y el Señor te dice en esta noche, ni yo te condeno. Pero no peques más. Vamos a orar y vamos a pedirle al Dios eterno que perdone nuestros pecados, que perdone nuestro mal vivir, que perdone las malas decisiones que hemos tomado y que así como Él promete no condenarnos, nos pueda salvar, nos pueda dar libertad en esta noche. Allí donde tú estás junto conmigo, inclina tu rostro y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo una vez más. Querido Padre Celestial, fuimos comprados por tu sangre preciosa. Querido Jesús, tú no nos condenas, tú nos perdonas, tú nos salvas, tú nos libertas. Por eso en este momento, oh Dios eterno, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu misericordia. Y queremos pedirte, oh Dios, queremos clamarte para que tu Espíritu Santo venga en nuestra ayuda, venga en nuestro auxilio y podamos alcanzar tu perdón, podamos alcanzar tu misericordia, oh Dios.
Danos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias a todos mis queridos. Dios les bendiga grandemente.